Tecnología en la Edad Media. Integrantes: María Camila Rodríguez Corredor, Linda Mariana Riveros Pastrana. Herramientas informáticas para Internet, Universidad Surcolombiana. Edad Media. El inicio de la Edad Media está señalado por la caída del Imperio Romano Occidental, que a la vez significa el fin de la era antigua. Este periodo comprende el tiempo entre el fin de la era antigua en el siglo V hasta el Renacimiento en el siglo XIV. El cristianismo gobernó casi sin ninguna restricción en Europa, caracterizada por el predominio del feudalismo y la coexistencia y el mundo laico. También tuvo sus manifestaciones de comunicación. Los medios y formas de comunicación. La importancia del oral y lo icónico va a continuar vigente porque un gran número de población es analfabeta, porque la escritura y lectura era un privilegio del señor feudal. La cultura, pintura, escultura, etc., va a tener una función pedagógica y comunicativa, además de la artística. Sobre todo en las iglesias, punto de reunión, se ve esto reflejado. Las catedrales góticas eran como enciclopedias de piedra y vidrio, las cuales reafirmaban el orden establecido socialmente. El principal medio de comunicación oral era desarrollado por los músicos, quienes componían canciones con los sucesos y noticias más relevantes. A estos músicos se les llamaba juglares, quienes iban cantando por los pueblos, además de los sermones que eran realizados por los monjes y curas que formaban parte de la liturgia o de la calle. La lengua escrita. La iglesia era la que tenía el conocimiento heredado de las culturas antiguas. En el proceso de formación, a los monjes se les enseñaba en las escuelas a leer y escribir. A partir del siglo XIII, con el auge comercial, la gente comienza a reclamar el acceso al conocimiento, y así se explica la aparición de las universidades, controladas por la iglesia para los hijos de los burgueses. Con el inicio de la creación de las universidades empieza el negocio de los libros. En la Edad Media también se utilizaban palomas mensajeras para transmitir mensajes. Historia de la tecnología en la Edad Media. La Edad Media o medieval es el comienzo de inventos de supervivencia, industria y armaduras de guerra, después del Renacimiento del siglo XII. La Europa medieval experimentó un cambio radical en la tasa de invenciones. El periodo experimentó avances tecnológicos importantes, incluyendo el descubrimiento de la pólvora por los chinos, la invención de los molinos de viento verticales, gafas, relojes mecánicos y molinos de agua, técnicas de construcción como el estilo gótico, castillos medievales y mejoras en la agricultura. Los avances técnicos europeos entre los siglos XII y XIV fueron desarrollados a partir de técnicas arraigadas en la Europa medieval, originados en antecedentes romanos y bizantinos, o adaptados de intercambios multiculturales, productos de redes comerciales con el mundo islámico, China y la India. Aunque la pólvora había sido utilizada por los chinos durante mucho tiempo, fueron los europeos los que desarrollaron y lo emplean en armas militares. A comienzos del Renacimiento, la invención por parte de Gutenberg de la imprenta mecánica hizo posible la comunicación entre un pueblo más grande, que conduciría a una sociedad gradualmente más igualitaria. Los dibujos y bosquejos de los ingenieros artistas Guido da Vigevano y Villard de Jaucourt de finales del Medioevo pueden ser considerados como antecesores de las obras renacentistas de creadores tales como Tacola o Da Vinci. Historia de la tecnología, Edad Media. Avances. La Edad Media comprende desde el siglo V hasta el siglo XV, contando con el sistema social feudalista. Culturalmente, los monasterios se convirtieron en depósitos de saber. En ellos se copian los escritos de autores clásicos. En el ámbito religioso, la Iglesia adquiere poderes políticos, además de tener la labor social. Siglo VII. En la India se empieza a calcular con números negativos, dándole inicio al cálculo, así como la ubicación de los números en posiciones definitivas. La cultura árabe descubre y desarrolla un grado alto en procesos químicos, como la obtención de ácido sulfúrico, del ácido nítrico, etc. También se realizaron estudios sobre el proceso de la evaporación,
condensación, sublimación. Por otro lado, en China se emplea un tipo de imprenta constituida por caracteres independientes. Siglo IX. A inicios de este siglo se hacen los primeros relojes de pesas con engranajes. En el año 880, un médico árabe es el constructor de la primera máquina voladora sin éxito. En China se encuentran los primeros molinos de viento, ayudando a la agricultura, el empleo de la pólvora en pirotecnia y el teléfono de hilo. Los árabes experimentan sobre la cámara oscura como principio de lo que después será la fotografía. Siglo XI. Ya teniendo el primer reloj con pesas y engranajes, se construye en China el primer reloj de agua, con precisión, con un error inferior a minuto y medio diario. El mundo árabe sigue siendo líder en el desarrollo de las matemáticas, resolviéndose potencias de binomios como a más b elevado al cuadrado. También se establece la densidad de los materiales, comparándola con la del agua. En el mundo de la arquitectura en el continente europeo se impone la arquitectura románica. En el ámbito industrial se desarrolla la fabricación de vidrio plano, se observa la orientación de los puntos cardinales por medio de una aguja imantada. En Inglaterra se establece como medida patrón de longitud la yarda, lo que se considera el comienzo de la separación entre el sistema métrico y el anglosajón. Siglo XV. En Europa, Gutenberg desarrolla la imprenta, los árabes construyen el primer modelo de esfera terrestre y se dibujan las primeras cartas marítimas que posteriormente se emplearían en los grandes descubrimientos de Cristóbal Colón y Vasco de Gama. Se importa de China el molino de viento y se mejora la metalurgia del hierro, creándose los altos hornos, similares a los actuales. Aunque el procedimiento del moldeo a la cera perdida ya era conocido por los griegos, es en Italia en esta época cuando definitivamente se perfecciona para la elaboración de estatuas, piezas de arcilla, etc. Aunque su faceta más conocida es como pintor, Leonardo da Vinci hace estudios sobre la luz y la sombra, el color de los objetos y su variación en función de la luz, que incide sobre ellos, las turbulencias de las aguas, anatomía, etc. También son diseñados innumerables artefactos como el paracaídas, el carro de guerra, el helicóptero, la escafandra de buzo, mecanismos de transmisión de movimiento, máquinas de guerra, etc. En el año 1492 tiene lugar el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Siglo XVIII. Ya con el uso de la pólvora en China, se usan bolas de acero cargadas con pólvora como bombas y también tubos de fuego. Principio de las posteriores armas de fuego. Existe la probabilidad que se usasen globos aerostáticos con aire caliente o dirigibles. Hacia el año 1330 después de Cristo, los árabes hacen un primer estudio para medir la superficie de la Tierra. En Europa, la Iglesia prohíbe la difusión de los conocimientos de la física. Se conocen las lentes para fabricar gafas. La arquitectura se caracteriza por la transición del románico al gótico, con la creación de las grandes catedrales. Con el empleo de la pólvora en explosivos se importa de China artefactos de guerra y en Alemania se usan las primeras armas de fuego.